¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que a pesar de su edad conservan un rostro lleno de vitalidad y energía, mientras que otras parecen llevar sobre sí el peso de los años, incluso siendo jóvenes? Lo que muchos ignoran es que más allá del paso del tiempo hay errores invisibles que desgastan el alma y terminan reflejándose en el cuerpo. La Biblia nos revela que ciertos comportamientos pueden apagar el brillo que Dios ha puesto en nosotros, afectando no solo nuestra apariencia física, sino también la paz interior que debería acompañarnos. Proverbios 17:22 nos dice: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Esta poderosa enseñanza nos recuerda que lo que llevamos dentro inevitablemente se proyecta hacia afuera. Y uno de los mayores enemigos de esa alegría que rejuvenece es la amargura y el rencor. El resentimiento es como una raíz profunda que se aferra al alma, dificultando que crezcan en nosotros la paz y la serenidad que reflejan la juventud del espíritu. Muchas personas no se dan cuenta de cuánto daño les causa guardar rencores del pasado. Alguien que vive atado a las heridas se convierte en prisionero de sus propias emociones. Esa carga se traduce en una expresión endurecida, en una mirada que ha perdido brillo y en un rostro que parece llevar el peso de los años, aun cuando el calendario diga lo contrario. La Biblia nos advierte sobre esto en Hebreos 12:15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades, y que por ella muchos sean contaminados. El rencor no solo amarga el alma, sino que también contamina cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestra salud y bienestar. Hay quienes cargan con resentimientos durante años, sin darse cuenta de que ese enojo acumulado va dejando cicatrices invisibles. Tal como el óxido corroe lentamente el metal, la amargura consume nuestra vitalidad. Recuerdo la historia de una mujer que durante décadas guardó rencor hacia su hermana por una disputa familiar. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, sus ojos se apagaban y su voz se volvía dura. A medida que pasaban los años, comenzó a desarrollar problemas de salud que ningún médico lograba explicar. Lo que ella no veía era que ese dolor no resuelto estaba drenando su paz y reflejándose en su cuerpo. El día que decidió perdonar, algo cambió en ella. No solo se reconcilió con su hermana, sino que su rostro comenzó a mostrar una suavidad que había estado oculta por tanto tiempo. Fue entonces cuando entendió que el perdón no solo había liberado su alma, sino que también le había devuelto la alegría que tanto necesitaba. El rencor se manifiesta de muchas maneras. A veces se disfraza de orgullo, de ese pensamiento que dice: no puedo olvidar lo que me hicieron. Otras veces se presenta como un deseo constante de venganza, que consume nuestras energías y nos aleja del propósito divino. Sin darnos cuenta, terminamos alimentando una espiral de emociones que solo genera desgaste. Jesús, en su infinita sabiduría, nos dejó un poderoso recordatorio en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Esta enseñanza no solo habla del perdón como un mandato espiritual, sino como una clave para encontrar libertad y restaurar la paz que rejuvenece el alma. Una de las trampas más peligrosas del rencor es que crea una falsa sensación de poder. Creemos que al aferrarnos al enojo, mantenemos el control sobre la persona que nos hirió, cuando en realidad el único atrapado somos nosotros mismos. Es como cargar una pesada maleta que poco a poco va encorvando nuestra espalda. Y es que el resentimiento no solo se aloja en el corazón, sino que termina afectando nuestro cuerpo. Las tensiones musculares, el insomnio, el cansancio crónico y hasta el deterioro de la piel pueden ser síntomas de un alma que ha perdido la capacidad de soltar aquello que la consume.
Dios nos llama a vivir en libertad, y esa libertad solo se alcanza cuando decidimos dejar de alimentar la amargura. En Efesios 4:31 o 32 se nos exhorta: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El acto de perdonar no significa justificar el daño que nos hicieron, sino soltar ese peso que impide que nuestro espíritu recupere su frescura y su vitalidad. La vida está llena de heridas inevitables, pero nuestra reacción a ellas determina el impacto que tendrán en nosotros. Al mirar la vida de José, hijo de Jacob, encontramos un ejemplo poderoso de alguien que pudo haberse consumido por el rencor. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente y terminó en prisión. Sin embargo, cuando finalmente se encontró cara a cara con quienes lo traicionaron, su respuesta fue sorprendente. En lugar de buscar venganza, José dijo en Génesis 50:20: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Su capacidad de perdonar no solo restauró su relación familiar, sino que también lo llevó a ocupar un lugar de honra y propósito en el plan divino. Esa decisión de liberar el rencor le permitió mantener un espíritu firme y un corazón lleno de esperanza, elementos que inevitablemente se reflejaron en su vida y en su rostro. Cuando decidimos soltar la amargura, algo cambia en nuestro interior. La carga se aligera, la tensión se disipa y la paz de Dios comienza a renovar nuestras fuerzas. Filipenses 4:7 nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no solo transforma nuestra alma, sino que se convierte en el reflejo de una vida rejuvenecida, libre del peso del pasado. Es posible que hoy estés luchando con el dolor de una traición, con las palabras hirientes de alguien que te marcó, o con la decepción de una promesa incumplida. Quizás sientes que soltar ese rencor significa rendirte, pero en realidad perdonar es un acto de valentía que te permite sanar. Dios no te llama a ignorar tus heridas, sino a entregárselas para que Él pueda restaurar lo que el dolor ha intentado destruir. Isaías 61:3 nos recuerda que Dios proporcionará a los que sufren en Sión una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu angustiado. Esa es la promesa para quienes deciden dejar atrás el rencor y permitir que Dios renueve su vida. La juventud que Dios quiere para nosotros no se encuentra en una crema antiedad ni en los secretos del mundo moderno. Se encuentra en un corazón libre, en un espíritu que ha decidido soltar el peso del resentimiento y confiar en que Dios es quien restaura, sana y fortalece. Cuando aprendemos a perdonar, nuestro semblante cambia, nuestras palabras se vuelven más amables y nuestra mirada recupera el brillo que solo proviene de una paz genuina. Si hoy sientes que has estado llevando esa carga por demasiado tiempo, recuerda que Dios está dispuesto a renovarte. Su amor es suficiente para sanar las heridas más profundas y devolver a tu rostro la frescura que has perdido. No permitas que el rencor te robe más tiempo, ni que consuma la vitalidad que Dios desea darte. Entrégale tus cargas. Permite que Él sane tu corazón y descubrirás que la paz que Él promete será el mejor reflejo de la juventud que nunca se apaga. Hay algo que puede apagar el brillo del rostro más que las arrugas o el paso del tiempo. Algo que no se corrige con cremas ni tratamientos, pero que inevitablemente se refleja en la expresión y en la mirada. El descuido espiritual. Cuando una persona se aleja de Dios y pierde la conexión con su presencia, su alma comienza a secarse poco a poco, y esa sequedad interior termina proyectándose en el exterior. Lo que muchos no saben es que esa falta de comunión con el Señor no solo afecta el ánimo, sino que también apaga la vitalidad que solo Él puede renovar. En Juan 15:5,
Jesús dijo: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esta verdad revela una realidad espiritual que muchos ignoran. El alma que se aleja de Dios pierde la fuente que le proporciona vida y frescura. Tal como una planta que no recibe agua comienza a marchitarse, el espíritu que se aparta del Señor pierde la paz, la alegría y la fortaleza que rejuvenecen desde adentro. Con el tiempo, esa desconexión se traduce en un semblante apagado, en una mirada vacía y en un rostro que parece haber perdido la esperanza. Cuando se descuida la relación con Dios, las consecuencias no siempre son inmediatas, pero inevitablemente llegan. Al principio, se puede ignorar esa ausencia, confiando en la fuerza propia para seguir adelante. Sin embargo, tarde o temprano, el cansancio se acumula, el corazón se torna pesado, la mente se llena de preocupaciones y el cuerpo comienza a reflejar el desgaste de una vida sin dirección. Es entonces cuando la fatiga espiritual empieza a hacerse evidente, no solo en el interior, sino también en el rostro. El profeta Jeremías lo expresó de forma clara cuando dijo: Porque dos males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Esta advertencia revela el error de intentar llenar el vacío espiritual con esfuerzos humanos, con actividades, relaciones o metas que no pueden sustituir la comunión con Dios. Como una cisterna rota que no puede retener el agua, así es el alma que intenta avanzar sin la presencia del Señor. El alma que se aparta de Dios comienza a vivir en un estado constante de inquietud. La paz se vuelve esquiva y la mente se llena de pensamientos que agotan las fuerzas. La ansiedad y la preocupación toman el lugar que antes ocupaban la calma y la confianza. Isaías 26:3 nos recuerda: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz, que actúa como un escudo contra el desgaste emocional, solo puede mantenerse cuando se camina cerca del Señor. El desgaste que provoca el descuido espiritual no solo se manifiesta en la expresión del rostro, sino también en la forma en que la persona enfrenta la vida. Las dificultades parecen más grandes, las decisiones se vuelven confusas y las fuerzas para perseverar empiezan a faltar. El corazón pierde sensibilidad para percibir la voz de Dios y el alma se llena de ruido y confusión. La Escritura nos advierte sobre este peligro en Apocalipsis 3, 15, 16, donde el Señor dice: Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este mensaje revela el peligro de vivir una fe apagada, una vida espiritual marcada por la indiferencia y el conformismo. Esa tibieza espiritual no solo apaga la pasión por Dios, sino que también consume la vitalidad del alma, dejando a la persona vulnerable al cansancio y la desesperanza. El rey David entendió esta verdad cuando clamó en el Salmo 51, 10, 12: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. David sabía que perder la comunión con Dios significaba perder el gozo y la paz que fortalecen el alma. Por eso rogó que el Señor restaurara en él la alegría que había sido opacada por su alejamiento espiritual. El descuido espiritual no siempre es intencional. A veces se manifiesta de forma sutil, a través de la falta de oración, la ausencia de tiempo en la palabra o el distanciamiento de la comunidad de fe. La persona comienza a justificar su desconexión diciendo que está demasiado ocupada o que no siente la necesidad de buscar a Dios. Con el tiempo, ese vacío se expande y aunque por fuera parezca que todo sigue igual, en el interior el desgaste se acumula.
Jesús nos dejó una advertencia clara sobre este riesgo cuando dijo en Mateo 26:41: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Este llamado a la vigilancia no solo se refiere a los peligros externos, sino también a la necesidad de cuidar la vida espiritual, que si se descuida, puede comenzar a deteriorarse sin que la persona se dé cuenta. El regreso a la comunión con Dios es el primer paso para recuperar la vitalidad que el alma necesita. La oración constante, la meditación en las Escrituras y la búsqueda sincera de su presencia son claves para restaurar el brillo perdido. Cuando el espíritu vuelve a conectarse con la fuente de vida, el cansancio se transforma en fortaleza, la inquietud en paz y la desesperanza en gozo. En Joel 2:25, Dios promete: yo les compensaré por los años que devoró la langosta. Esta poderosa declaración revela que el Señor es capaz de restaurar todo lo que el desgaste espiritual ha intentado destruir. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán distante se haya estado de su presencia, cuando se regresa a Él con un corazón sincero, Él es fiel para renovar el alma y devolver la frescura que el cansancio había apagado. El verdadero rejuvenecimiento no proviene solo del descanso físico ni del cuidado externo. Proviene de un alma que ha sido restaurada por la paz que solo Dios puede dar. Cuando el espíritu encuentra descanso en su presencia, esa renovación interior se proyecta hacia el exterior y el rostro comienza a reflejar la alegría que brota de un corazón que ha vuelto a encontrar su refugio en Dios. La vida está llena de momentos que intentan alejarnos del Señor. Las preocupaciones, las responsabilidades y las distracciones del mundo pueden hacernos olvidar lo esencial: nuestra necesidad de permanecer conectados a la fuente de vida. Pero cada vez que decidimos acercarnos a Dios, Él está dispuesto a restaurar lo que se había perdido. En Isaías 40:31 se nos recuerda: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando el alma se rinde a la presencia de Dios, el cansancio que había apagado el rostro desaparece y la paz que brota del interior se convierte en el reflejo más poderoso de una vida renovada. No hay crema ni tratamiento que pueda reemplazar el brillo que solo proviene de una comunión constante con el Señor. El verdadero secreto para mantener una apariencia fresca y llena de vitalidad está en vivir cerca de la fuente de vida, permitiendo que su presencia renueve cada área del corazón. Separarse de Dios siempre traerá desgaste, pero regresar a Él abre las puertas a una restauración completa. La paz que Él da no solo llena el alma de fortaleza, sino que también ilumina el rostro con un brillo que ninguna adversidad puede apagar. Cuando el corazón vuelve a encontrar su descanso en Dios, la alegría regresa, el ánimo se fortalece y la juventud del espíritu se convierte en el reflejo más claro de una vida guiada por la luz del Señor. La preocupación excesiva se ha convertido en una carga que muchas personas llevan sin darse cuenta del profundo impacto que provoca en sus vidas. El afán y la ansiedad no solo consumen la mente, sino que también desgastan el cuerpo, robando la paz interior que da frescura al rostro. Quien vive atrapado en la inquietud constante parece siempre agobiado, como si cada paso en la vida fuera una pesada carga. Esa tensión, aunque silenciosa, se acumula y termina manifestándose en la expresión del rostro, en los gestos y en la postura. La Biblia nos advierte sobre este peligro cuando Jesús dijo en Mateo 6:27: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La ansiedad no solo agota las emociones, también drena las energías del cuerpo. Las personas que viven preocupadas suelen sufrir insomnio, tensión muscular y un desgaste que poco a poco se refleja en su apariencia. El rostro pierde suavidad, la mirada se endurece y el cuerpo adopta una postura rígida.
Lo que sucede en el interior termina reflejándose de forma visible, pues el alma inquieta se traduce en un desgaste físico que no se puede disimular. El afán se disfraza de responsabilidad, haciendo que muchos justifiquen sus preocupaciones como parte del deber diario. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ser diligente y vivir dominado por la ansiedad. La preocupación excesiva invade la mente con pensamientos que se repiten una y otra vez, generando un agotamiento mental que impide disfrutar el presente. Quien vive atrapado en este ciclo termina descuidando su salud emocional y física. Jesús, en su sabiduría, nos enseñó a resistir esta trampa cuando dijo en Mateo 6:34: por tanto, no se angustien por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán, basta con cada día su propio mal. Esta poderosa enseñanza revela que muchas de las cargas que nos envejecen no tienen que ver con el presente, sino con temores por el futuro que aún no ha llegado. El exceso de pensamientos sobre lo que puede ocurrir nos roba la paz que Dios desea que vivamos hoy. El afán no solo afecta el cuerpo, sino que también debilita el espíritu. El corazón que vive inquieto pierde la capacidad de confiar en Dios. La mente se llena de dudas, el alma se fatiga y las fuerzas comienzan a faltar. Esta pérdida de paz interior termina proyectándose hacia afuera, pues el agotamiento emocional deja marcas visibles en la expresión del rostro. En Filipenses 4, 6 y 7 se nos ofrece una poderosa clave para combatir esta carga. El apóstol Pablo escribe: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que el mundo no puede ofrecer es la que renueva el alma y da al rostro un brillo que no se puede fingir. El problema del afán es que muchas veces se disfraza de preocupación legítima. Pensar en el bienestar de la familia, en el futuro económico o en las responsabilidades diarias parece necesario. Sin embargo, cuando esos pensamientos se convierten en una carga que domina cada aspecto de la vida, terminan consumiendo la vitalidad que Dios quiere que tengamos. La Biblia nos presenta el ejemplo de Marta, quien estaba tan preocupada por sus tareas que perdió de vista lo más importante. En Lucas 10, 41, 42, Jesús le dijo: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Marta, en su afán por cumplir con sus responsabilidades, no se dio cuenta de que había descuidado la paz que proviene de estar en comunión con Dios. Su ansiedad no solo la alejaba del gozo de ese momento, sino que la estaba llevando a un desgaste innecesario. El afán genera una tensión interna que poco a poco debilita la salud física. El corazón late más rápido, la respiración se agita y el cuerpo permanece en un estado constante de alerta. Esa carga emocional prolongada provoca que las personas envejezcan antes de tiempo, pues el estrés sostenido acelera el deterioro del organismo. La ciencia misma ha comprobado que la preocupación constante debilita el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de enfermedades y acelera el desgaste celular. En contraste, la paz que Dios ofrece actúa como un bálsamo que restaura el alma y fortalece el cuerpo. Isaías 26:3 lo afirma con claridad: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quienes deciden confiar en el Señor aprenden a soltar esas cargas que no pueden controlar, permitiendo que Él guíe cada paso de sus vidas. Esa confianza se convierte en un descanso interior que se refleja en el rostro, renovando la expresión y restaurando la frescura que el afán había apagado. La preocupación constante no solo desgasta, sino que también roba la capacidad de disfrutar el presente. Muchas personas, atrapadas en pensamientos sobre lo que podría salir mal,
Se pierden momentos de gozo y gratitud que podrían fortalecer su espíritu. En Eclesiastés 3:12-13 se nos recuerda: sé que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva, y también que disfrute de sus afanes, porque eso es don de Dios. Este pasaje revela que Dios no solo desea que cumplamos con nuestras responsabilidades, sino que también encontremos satisfacción y alegría en el camino. La solución no está en ignorar los problemas, sino en aprender a confiar en que Dios está al control de cada circunstancia. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Cuando se entrega cada inquietud al Señor, el alma se libera de la carga innecesaria que consume las fuerzas. Esta rendición no es un acto pasivo, sino una decisión activa de confiar en que Dios es fiel para sostenernos, incluso en medio de las dificultades. El verdadero descanso que rejuvenece el alma se encuentra en la presencia de Dios. En Mateo 11:28-29 Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Este descanso no es simplemente físico, sino una renovación completa del espíritu que restaura la paz interior y transforma la expresión del rostro. Dios nos llama a vivir libres del afán, confiando en que Él cuida cada detalle de nuestra vida. Cuando decidimos entregarle nuestras preocupaciones, el cansancio que había oscurecido nuestra mirada desaparece y la paz que Él promete comienza a reflejarse en nuestra expresión. No se trata de ignorar las dificultades, sino de aprender a confiar en que el Señor está presente en cada situación, sosteniéndonos con su fidelidad. La verdadera fuente de renovación está en descansar en las promesas de Dios. En Isaías 40:29 se nos recuerda que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Esta fortaleza no solo restaura el alma, sino que también se proyecta en el exterior, renovando el rostro y devolviendo la vitalidad que el afán había consumido. Cuando el alma descansa en la paz de Dios, el cuerpo también encuentra alivio. Esa serenidad que proviene de confiar en Él no solo fortalece el espíritu, sino que también rejuvenece el semblante. Esa es la paz que Cristo promete, una paz que transforma desde adentro y que se convierte en el mayor reflejo de una vida guiada por su amor y su cuidado constante. El egoísmo y la soberbia son fuerzas que, aunque invisibles, tienen un impacto devastador en la vida de una persona. Quien se deja llevar por estas actitudes suele creer que tiene el control, que puede avanzar sin depender de nadie y que sus logros son el resultado exclusivo de su esfuerzo. Sin embargo, detrás de esa apariencia de autosuficiencia se esconde un desgaste silencioso que poco a poco consume la vitalidad del alma. El egoísmo encierra el corazón en una burbuja de orgullo que endurece la mirada, debilita la expresión y proyecta un aire de rigidez que envejece la imagen exterior. A lo largo de las Escrituras, Dios advierte sobre los peligros de este comportamiento, pues la autosuficiencia no solo aleja de Él, sino que también agota las fuerzas que provienen de vivir en humildad y dependencia de su gracia. El libro de Proverbios revela una verdad que muchos ignoran. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Esta advertencia muestra que la soberbia no es solo un problema moral, sino una trampa que inevitablemente conduce al desgaste interior. Quien vive obsesionado consigo mismo, buscando imponer su voluntad en todo momento, se encierra en una actitud que lo aísla y lo priva de experimentar la verdadera paz que solo se encuentra en la humildad. Esa insistencia en tener siempre la razón, en mostrarse superior o en no reconocer los propios errores, genera una tensión emocional que se acumula día tras día. Esa rigidez interna, tarde o temprano, se refleja en el exterior. El rostro se endurece,
Las expresiones se vuelven ásperas y la mirada pierde la calidez que irradia una persona que vive en paz. La soberbia desgasta porque mantiene al alma en una lucha constante. El corazón orgulloso se resiste a admitir debilidades y errores, lo que crea una carga emocional que agota las energías. En lugar de soltar esa carga en manos de Dios, el orgulloso intenta sostener todo por sí mismo, creyendo que no necesita ayuda. Esa presión interna genera ansiedad, frustración y un agotamiento que se va acumulando silenciosamente. El problema es que muchos que caen en este patrón no se dan cuenta del desgaste que están sufriendo. Se convencen de que ese estilo de vida es señal de fortaleza, cuando en realidad están librando una batalla que solo los debilita. En el Salmo 10:4 se nos dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La soberbia crea una barrera que impide al alma acercarse a la fuente de verdadera fortaleza. Quien se llena de orgullo deja de reconocer su necesidad de Dios, olvidando que solo Él puede renovar el espíritu y restaurar las fuerzas. Esa actitud autosuficiente no solo debilita la relación con el Señor, sino que también endurece el corazón, haciendo que la persona se vuelva insensible ante las necesidades de los demás. Ese aislamiento emocional va dejando huellas en la expresión del rostro, que poco a poco pierde suavidad y ternura. El egoísmo, por su parte, encierra al individuo en un ciclo interminable de insatisfacción. Quien vive centrado en sí mismo nunca se siente pleno, pues cada logro, cada reconocimiento y cada victoria parece insuficiente. Siempre hay algo más que alcanzar, algo más que obtener para sentirse satisfecho. Esa constante búsqueda de validación desgasta el alma y consume las energías. El egoísta vive aferrado a sus propios deseos, sin darse cuenta de que esa actitud lo está privando de experimentar el gozo que proviene de dar, de compartir y de vivir en comunidad. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 2:3: Nada hagan por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esta enseñanza revela que la verdadera fortaleza no se encuentra en buscar ser el centro de todo, sino en aprender a valorar a los demás y en vivir con un espíritu dispuesto a servir. Quien aprende a salir del círculo del egoísmo descubre que hay una paz en la humildad que fortalece el alma y renueva el espíritu. Esa paz se proyecta hacia el exterior, pues el corazón que vive en gratitud y desprendimiento irradia un gozo que rejuvenece el rostro y suaviza las expresiones. El egoísmo no solo endurece el carácter, sino que también provoca un desgaste físico que se manifiesta con el tiempo. Quien vive aferrado a sus propios intereses suele adoptar una postura tensa, con gestos rígidos y una expresión dura. Esa necesidad constante de proteger lo que considera suyo crea una actitud defensiva que consume las energías y agota el cuerpo. El corazón egoísta se vuelve incapaz de disfrutar plenamente los momentos de paz, pues siempre está enfocado en mantener su propio control. Esa tensión emocional termina proyectándose en el rostro, en la forma de hablar e incluso en la forma de caminar. El egoísmo también roba la capacidad de disfrutar las bendiciones que Dios ya ha provisto. Quien vive pensando únicamente en sus propios deseos nunca se siente satisfecho, pues siempre cree que le falta algo más. Esa sensación de carencia constante provoca un estado de insatisfacción que agota el alma y oscurece la expresión del rostro. En Eclesiastés 5:10 se nos advierte: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Esta advertencia revela que el egoísmo, lejos de proporcionar plenitud, solo profundiza el vacío interior que provoca desgaste emocional y físico. El remedio para este desgaste se encuentra en la humildad, pues solo un corazón humilde puede descansar plenamente en Dios. La humildad libera al alma de la carga de demostrar constantemente su valía.
permitiendo que la persona encuentre paz en saber que su identidad no depende de sus logros, sino del amor de Dios. Jesús nos mostró el poder de esta actitud cuando dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza revela que la verdadera grandeza no está en exaltarse a uno mismo, sino en vivir con un espíritu dispuesto a reconocer la grandeza de Dios por encima de todo. El corazón humilde es capaz de encontrar gozo en los momentos más sencillos. Quien vive en humildad aprende a soltar la necesidad de tener siempre el control, confiando en que Dios está al cuidado de cada detalle. Esa actitud de entrega y confianza se traduce en un descanso interior que renueva el alma y proyecta frescura en el rostro. En Isaías 57:15 se nos recuerda que así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar alto y santo, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando el alma es restaurada por la humildad, el semblante recupera suavidad y el corazón vuelve a experimentar la paz que había sido opacada por el orgullo. Esa renovación interior se proyecta en una expresión serena y en una mirada que refleja confianza en Dios. El egoísmo y la soberbia envejecen porque encierran el alma en una lucha constante por obtener, demostrar y controlar. Pero la humildad libera de esa carga, permitiendo que el corazón descanse en la paz que solo Dios puede ofrecer. No importa cuánto desgaste haya provocado el orgullo, ni cuántas tensiones hayan marcado el rostro. Cuando una persona decide dejar atrás la soberbia y el egoísmo, el Señor está dispuesto a restaurar lo que fue consumido. En Joel 2:25, Dios promete: yo les compensaré por los años que devoró la langosta. Esa restauración no solo alcanza el corazón, sino que también se refleja en la mirada, en la sonrisa y en la paz que irradia quien ha aprendido a depender plenamente del amor de Dios. La falta de gratitud es uno de los errores más dañinos que una persona puede cometer, no solo en su vida espiritual, sino también en su bienestar físico y emocional. Quien vive en constante insatisfacción, quejándose de lo que le falta y enfocándose únicamente en sus dificultades, termina permitiendo que su corazón se llene de amargura. Esa actitud no solo roba la paz interior, sino que proyecta en el rostro una expresión de cansancio y desaliento que envejece más que los años mismos. La Biblia nos advierte acerca de este peligro porque sabe que la ingratitud es una raíz que va creciendo en el alma hasta consumir la vitalidad del espíritu. El corazón ingrato no solo se niega a reconocer las bendiciones que ha recibido, sino que se enfoca constantemente en lo que aún no tiene. Esa mirada hacia la carencia produce un estado permanente de frustración que agota las emociones y debilita la mente. En Romanos 1:21 se describe claramente el efecto devastador de esta actitud. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta advertencia revela que la ingratitud no es solo una actitud negativa, sino una decisión consciente de ignorar la bondad de Dios. Quien se entrega a este tipo de pensamientos termina sumergiéndose en un estado de oscuridad interior que se refleja inevitablemente en su semblante. La ingratitud actúa como un velo que cubre la mirada y oscurece la expresión. Quien ha dejado de agradecer se vuelve incapaz de disfrutar los momentos de paz y alegría que Dios coloca en su camino. Esa continua sensación de insatisfacción convierte cada día en una carga pesada que desgasta el ánimo y debilita el cuerpo. Esa falta de gozo, con el paso del tiempo, se proyecta en el rostro, que pierde su brillo natural y adopta una expresión marcada por el desaliento. En contraste, la gratitud actúa como un bálsamo que renueva el alma y fortalece el cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta enseñanza revela que el agradecimiento no depende de las circunstancias, sino que es una decisión consciente que transforma la forma en que enfrentamos la vida. La persona agradecida no es aquella que lo tiene todo, sino la que ha aprendido a valorar lo que Dios ya le ha dado. El corazón que vive en gratitud encuentra paz aún en medio de las dificultades, porque ha aprendido a confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Esa confianza se convierte en una fuente de descanso interior que se proyecta en el exterior. Quien cultiva una actitud agradecida desarrolla una mirada serena, una expresión suave y un semblante que irradia calma y gozo. Esa paz, que no depende de las circunstancias, rejuvenece el espíritu y fortalece el cuerpo. La gratitud es un acto de humildad porque reconoce que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. En Santiago 1:17 se nos recuerda: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Este pasaje revela que cada bendición, por pequeña que parezca, es una manifestación del amor y la provisión divina. Reconocerlo no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también renueva el alma y restaura la alegría que la ingratitud había consumido. Quien aprende a agradecer por lo que tiene, por pequeño que sea, comienza a ver la vida desde una perspectiva diferente. Lo que antes parecía insuficiente se convierte en motivo de gozo, y lo que antes se daba por sentado empieza a reconocerse como una bendición. Esa transformación interior llena el corazón de satisfacción y restaura la paz que había sido opacada por la queja constante. El pueblo de Israel vivió en carne propia las consecuencias de la ingratitud. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto y haber presenciado los milagros de Dios, pronto comenzaron a quejarse de las dificultades que enfrentaban en el desierto. En Números 11:1 se relata: y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Esta historia revela que la queja no solo entristece el alma, sino que también aparta a la persona del favor de Dios. La ingratitud endurece el corazón y ciega los ojos, impidiendo ver las bendiciones que ya se han recibido. El agradecimiento, por el contrario, mantiene el alma sensible a la voz de Dios. Quien decide reconocer la bondad del Señor, aún en medio de tiempos difíciles, se fortalece espiritualmente y encuentra en esa actitud una fuente constante de renovación interior. Esa renovación se proyecta en el exterior, pues un corazón lleno de gratitud irradia paz, confianza y una alegría que no se puede fingir. El salmista entendió el poder restaurador de la gratitud cuando escribió: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Esta declaración revela que la gratitud es un acto consciente, un ejercicio espiritual que nos invita a recordar cada manifestación de la bondad de Dios. Quien practica este hábito desarrolla una visión diferente de la vida, aprendiendo a ver en cada detalle una expresión del amor divino. Esa actitud no solo fortalece el alma, sino que también renueva la expresión del rostro, que comienza a reflejar la paz y el gozo que solo el agradecimiento puede producir. La ingratitud envejece porque encierra el alma en un estado constante de frustración y descontento. Quien vive sin agradecer permanece atrapado en una insatisfacción que agota las energías y debilita el espíritu. Esa carga emocional termina proyectándose en la mirada, en el tono de voz y en la actitud general. En cambio, la gratitud libera el alma de esas cadenas, permitiendo que el corazón recupere el descanso y la paz que había perdido. El apóstol Pablo, aún enfrentando dificultades extremas, entendió que el secreto para mantener la paz interior estaba en cultivar un espíritu agradecido.
En Filipenses 4, 11, 12 declaró: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Esta actitud revela que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la decisión de confiar en que Dios siempre está obrando para nuestro bien. La gratitud transforma la manera en que enfrentamos cada día. Cuando el alma se enfoca en reconocer lo que Dios ha hecho, se abre una puerta a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz actúa como un escudo que protege el corazón del agotamiento emocional y renueva el cuerpo del desgaste que la insatisfacción había provocado. La verdadera juventud del espíritu se encuentra en un corazón que ha aprendido a dar gracias. Quien cultiva esta actitud no solo encuentra fortaleza en medio de la adversidad, sino que también proyecta en su semblante una serenidad que rejuvenece. Esa paz que nace del agradecimiento sincero se convierte en el reflejo más claro de una vida que ha aprendido a confiar en que Dios es fiel y en que cada día, aún con sus desafíos, está lleno de bendiciones que merecen ser reconocidas. Vivir sin propósito es uno de los errores más dañinos que una persona puede cometer, no solo porque debilita el alma, sino porque apaga la vitalidad que da sentido a la vida. Cuando alguien pierde de vista el plan que Dios diseñó para él, se sumerge en una rutina vacía que desgasta el espíritu y termina reflejándose en su apariencia. El desánimo se instala en el corazón y poco a poco se convierte en un peso que roba el brillo de la mirada y endurece la expresión del rostro. Esa falta de dirección crea un estado de insatisfacción que consume las energías, haciendo que incluso el cuerpo refleje el cansancio de un alma que se siente estancada. El profeta Jeremías recibió un mensaje claro de parte de Dios cuando el Señor declaró: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esta promesa revela que la vida de cada persona tiene un sentido, un propósito divino que está diseñado para traer plenitud y paz. Sin embargo, cuando ese propósito se ignora o se posterga, el vacío que queda comienza a desgastar el interior. Ese desgaste no solo afecta las emociones, sino que termina proyectándose en el exterior, en la forma de un cansancio que se refleja en el rostro y en la pérdida del entusiasmo que da frescura a la vida. La desconexión con el propósito de Dios provoca que muchas personas caigan en un ciclo de monotonía, donde los días parecen repetirse sin dirección clara. Esa falta de significado genera frustración, ansiedad e incluso desesperanza. El alma que no encuentra su razón de ser pierde la motivación para seguir adelante, y ese agotamiento emocional va dejando marcas visibles. En Proverbios 13:12 se nos advierte: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando una persona deja de creer que su vida tiene sentido, su interior se debilita y su semblante comienza a reflejar esa ausencia de esperanza. El peligro de vivir sin propósito es que la persona termina conformándose con una existencia vacía, donde el esfuerzo diario se limita a cumplir con tareas que no despiertan ninguna pasión. Esa actitud apaga el espíritu y bloquea la capacidad de encontrar gozo en lo cotidiano. El trabajo se convierte en una carga, las relaciones pierden sentido y cada nuevo día parece carecer de significado. Esa rutina, marcada por la falta de propósito, no solo genera cansancio emocional, sino que va apagando lentamente la vitalidad que da frescura al rostro. El libro de Eclesiastés presenta una profunda reflexión sobre este tema. Salomón, a pesar de haber alcanzado poder, riqueza y sabiduría, llegó a una conclusión desoladora cuando escribió: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Esta expresión
refleja el vacío que experimentó al vivir para sí mismo, sin buscar el propósito que Dios había diseñado para él. A pesar de tenerlo todo, su alma se encontraba desgastada porque había perdido de vista la razón por la que fue creado. Esa misma sensación se apodera de quienes viven desconectados del plan divino. Aunque externamente puedan parecer exitosos, el vacío interior termina reflejándose en un semblante marcado por la fatiga espiritual. El propósito que Dios ha diseñado para cada persona es más que una meta o una vocación. Es la razón misma por la que fue creada. Ignorar ese propósito es como intentar caminar sin rumbo, avanzando sin saber hacia dónde se va. Esa incertidumbre genera un desgaste emocional que con el tiempo agota las fuerzas y oscurece la expresión del rostro. En Isaías 43:7 Dios declara: a todos los que son llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esta afirmación revela que el propósito principal de cada persona es reflejar la gloria de Dios, viviendo una vida que exprese su amor, su verdad y su justicia. Cuando se ignora este llamado, el alma se desconecta de la fuente que renueva las fuerzas y llena el corazón de alegría. Vivir sin propósito también lleva a la persona a tomar decisiones impulsivas, buscando llenar el vacío interior con cosas que no satisfacen. Se intenta encontrar sentido en el éxito, en las posesiones materiales o en el reconocimiento de los demás, pero nada de eso logra restaurar el cansancio del alma que ha perdido su verdadera dirección. Esa búsqueda desesperada genera ansiedad y frustración, pues el corazón solo encuentra descanso cuando se alinea con el propósito que Dios ha diseñado. Jesús habló de este principio cuando dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Esta enseñanza revela que el verdadero sentido de la vida se encuentra en buscar primero la voluntad de Dios, confiando en que Él proveerá todo lo necesario para vivir en plenitud. El desgaste que produce una vida sin propósito también afecta las relaciones. Quien vive desconectado del plan de Dios suele perder el interés en cultivar vínculos significativos, pues la insatisfacción interna se traduce en distanciamiento y apatía. Esa falta de conexión con los demás genera un aislamiento que incrementa el vacío emocional. En Génesis 2:18 Dios declaró: no es bueno que el hombre esté solo, destacando que la plenitud no se alcanza en el aislamiento, sino en la comunión con otros. Cuando se pierde el propósito divino, esa comunión se debilita y el alma se va consumiendo en la soledad y el desaliento. La restauración comienza cuando la persona decide regresar a Dios y buscar su dirección. En el Salmo 32:8 el Señor promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta declaración revela que el propósito de Dios no está oculto, sino que Él está dispuesto a guiar a quienes deciden buscar su voluntad. Esa búsqueda no solo trae claridad al corazón, sino que también renueva las fuerzas que se habían perdido. El alma que vuelve a conectarse con el plan divino experimenta una paz que transforma cada área de la vida. Esa paz restaura el gozo perdido, ilumina la mirada y suaviza la expresión del rostro. El propósito de Dios es el único camino que conduce a una verdadera plenitud. Cuando se camina en la dirección que Él ha diseñado, cada paso cobra sentido y cada día se convierte en una oportunidad para experimentar su gracia. Esa certeza llena el corazón de fortaleza y renueva el espíritu de una manera que se proyecta en el exterior. Quien vive consciente de que su vida tiene un propósito divino, desarrolla una mirada segura, una actitud firme y una expresión llena de esperanza que transforma incluso su apariencia física. El cansancio que produce una vida sin propósito puede parecer irreversible, pero Dios es experto en restaurar lo que parecía perdido. En Joel 2:25, Él promete: yo les compensaré por los años que devoró la langosta. Esta declaración revela que el Señor es capaz de restaurar el tiempo, la fuerza y la paz que el vacío había consumido. No importa cuánto desgaste haya provocado la falta de dirección,
Cuando el alma regresa a Dios y decide caminar según su plan, Él renueva lo que parecía destruido. Esa restauración comienza desde el interior y se refleja en una nueva vitalidad que transforma el semblante y devuelve la frescura que se había perdido. La verdadera juventud del alma no proviene de logros, posesiones ni reconocimiento, sino de vivir con la certeza de que la vida tiene un propósito eterno. Quien descubre que fue creado para glorificar a Dios y decide caminar en esa dirección, experimenta una renovación interior que ningún desgaste puede apagar. Esa paz que solo se encuentra en la voluntad del Señor se convierte en el mayor reflejo de una vida que ha sido restaurada y guiada por su amor. El paso del tiempo es inevitable, pero el desgaste que oscurece el alma y se refleja en el rostro no siempre es consecuencia de los años. Más allá de la edad, existe una carga interna que va acumulándose lentamente y que termina afectando la vitalidad que Dios diseñó para que reflejáramos su presencia. El verdadero envejecimiento no ocurre solo en la piel o en el cabello, sino en el corazón que se deja consumir por tensiones, actitudes y pensamientos que roban la frescura del espíritu. Aquello que agobia el alma se filtra silenciosamente en la mirada, en la expresión del rostro y en la forma en que enfrentamos la vida. La palabra de Dios revela que hay una belleza que no depende de lo físico ni se deteriora con el tiempo. En 1 Pedro 3:4 se nos habla de la belleza incorruptible de un espíritu afable y apacible, destacando que la verdadera juventud no se encuentra en lo que se ve por fuera, sino en el estado del corazón. Este tipo de belleza no se marchita porque proviene de un alma que ha sido renovada por la paz que solo Dios puede dar. Es esa paz la que fortalece el espíritu, restaura las emociones y proyecta una serenidad que transforma la expresión del rostro. Hay personas que aún con el paso de los años conservan una luz especial que se refleja en sus gestos, en sus palabras y en la forma en que se relacionan con los demás. Esa vitalidad no es fruto de técnicas externas, sino de una vida que ha aprendido a caminar en armonía con Dios. La conexión con el Creador renueva las fuerzas y permite que el corazón mantenga una frescura que se proyecta inevitablemente en el exterior. Isaías 40:31 lo describe de forma perfecta. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta renovación no solo fortalece el espíritu, sino que también impacta la manera en que la persona se presenta al mundo. La presencia de Dios en el interior de una persona es capaz de transformar incluso aquello que parecía desgastado. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo aquellos que caminaron en comunión con el Señor fueron fortalecidos a pesar de las dificultades. Moisés, después de haber pasado 40 días en la presencia de Dios, descendió del monte con un rostro resplandeciente. Éxodo 34:29. Ese brillo no era el resultado de algo superficial, sino la manifestación visible de un alma que había sido transformada en la intimidad con el Creador. Esa luz es una evidencia de que quien vive en comunión con Dios proyecta un reflejo que ningún desgaste puede opacar. El enemigo busca agotar el alma con pensamientos de duda, culpa o insuficiencia que lentamente apagan la paz interior. Las preocupaciones del día a día, los conflictos sin resolver y el temor por lo que está por venir se convierten en pesos que cargamos sin darnos cuenta de cuánto están debilitando nuestro espíritu. Esas cargas se acumulan en el corazón y terminan proyectándose en el rostro, creando una expresión endurecida y sombría que hace que la persona parezca mayor de lo que realmente es. Sin embargo, la paz que Dios ofrece es capaz de disipar esos pesos que deterioran el alma. Jesús declaró en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esa paz
no es solo una emoción pasajera, sino una fortaleza que transforma el interior y permite que el corazón recupere la serenidad que había perdido. Cuando el alma se rinde ante la presencia de Dios, se produce una liberación que disipa la tensión acumulada. El rostro que antes reflejaba cansancio comienza a suavizarse, la mirada se ilumina y la expresión se llena de una serenidad que no se puede fingir. La renovación que Dios ofrece no solo restaura el corazón, sino que también transforma la manera en que enfrentamos cada día. Quien se permite descansar en la presencia del Señor, aprende a ver la vida desde una perspectiva diferente. Lo que antes generaba ansiedad deja de tener poder, y las tensiones que antes dominaban los pensamientos se disuelven bajo la certeza de que Dios está al control. Esa seguridad interior genera una paz que se proyecta en la manera de hablar, de caminar y de mirar. El alma que ha sido restaurada por Dios recupera el gozo que el desgaste había intentado robarle. Esa alegría no es la que depende de las circunstancias, sino la que brota de un corazón que ha encontrado su refugio en la presencia del Señor. En Nehemías 8:10 se nos recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esa fortaleza interior llena de vida el corazón y se proyecta en un rostro que irradia una juventud que no proviene de lo físico, sino del espíritu que ha sido renovado por el amor de Dios. La verdadera belleza que transforma el semblante surge cuando el alma decide liberarse del peso de las preocupaciones, del orgullo, del resentimiento y del temor. En Mateo 11:28 Jesús invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ese descanso es el que restaura las fuerzas que el alma había perdido y devuelve la frescura que parecía haberse apagado. No se trata solo de sentir alivio temporal, sino de experimentar una paz duradera que actúa como un bálsamo que sana las heridas emocionales y fortalece el espíritu. Cuando una persona decide confiar plenamente en Dios, su interior comienza a ser moldeado por la certeza de que Él tiene el control de cada circunstancia. Esa confianza transforma la expresión del rostro, que deja de reflejar preocupación y empieza a irradiar serenidad. El alma que descansa en Dios ya no se ve agobiada por el peso del pasado ni dominada por el temor al futuro, porque ha aprendido a confiar en que el Señor tiene planes de bien y no de mal. Esa certeza produce una alegría que no se puede ocultar y que inevitablemente rejuvenece el corazón. La clave para reflejar una vitalidad que no se apaga está en permitir que Dios sea el centro de cada área de la vida. Quien se rinde a su dirección experimenta una transformación que renueva las fuerzas, restaura el gozo perdido y proyecta en el exterior la paz que habita en el interior. Esa renovación no solo aligera el corazón, sino que también transforma la mirada, devolviendo la frescura que se había perdido. No importa cuánto desgaste haya provocado el afán, el rencor o la falta de propósito, Dios es capaz de restaurar incluso aquellas áreas del corazón que parecían marchitas. En Isaías 61:3 se nos recuerda que el Señor es quien da corona en vez de ceniza, óleo de gozo en vez de luto, manto de alegría en vez del espíritu angustiado. Esta promesa revela que la restauración que Él ofrece va más allá de lo emocional. Es una transformación completa que renueva el espíritu y restaura la vitalidad que el alma había perdido. Aquellos que deciden caminar bajo la dirección de Dios no solo encuentran sentido en cada paso, sino que también desarrollan una fortaleza interior que se proyecta en su semblante. Esa paz que brota del alma rejuvenece el corazón, transforma la mirada y fortalece la expresión del rostro. No se trata de ocultar el paso del tiempo, sino de permitir que el brillo de una vida guiada por la presencia de Dios sea el reflejo más claro de una juventud que nunca se apaga.